¡Por Crom! Buenas noches, noctámbulos. En busca de la espada asesina. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan el Defensor, de Robert Jordan. Capítulo 4. Albánus, enfadado, se ajustó el cinto de su túnica bordada en oro y se dirigió a la alfombrada antecámara de sus aposentos. Las lámparas de oro iluminaban con luz tenue, en la que unos bajorrelieves contaban la vida de Brácoras, el antiguo y semilegendario rey de Nemetia, del que Albánus decía descender, tanto por su padre como por su madre, sin contaminación de ninguna otra sangre. El noble de Aquilina Faz había dado órdenes de que le despertaran en cuanto hubiesen llegado los dos hombres que esperaba. Ni Vegentius ni Demetrio parecían haber dormido en absoluto. La sobrevesta del militar, adornada con la figura de leopardo de oro, estaba arrugada y húmeda de sudor, mientras que al joven se le veía ojeroso. —¿Qué habéis descubierto? —les preguntó Albánus sin más preámbulos. Demetrio se encogió de hombros y aspiró de su inseparable jarrita llena de hierbas aromáticas. Vegentius sintió ira y cansancio ante aquel tono perentorio y respondió con aspereza: —Nada, la espada había desaparecido. Olvidémosla, no la necesitamos. Y tú mismo condenaste a Melius cuando se la diste. Mitra sabe, de todos modos, que poco hemos perdido con su muerte. ¿Cómo iba yo a saber que esa arma maldita se adueñaría de su mente? Gritó Albánus, frotándose las manos para que no vieran cómo le temblaban. Logró dominarse. La espada, dijo, más calmado ya, debe ser recuperada, si se produce otro incidente como el de hoy. Si otro hombre muere con esa espada en la mano, Carián sabrá que la hechicería vuelve a obrar en Nemetia. Aunque le repugne la magia, sería capaz de llamar a un brujo a la corte para que le protegiera. ¿Creéis que permitiré que mis planes sean desbaratados con tanta facilidad? Nuestros planes, le recordó cortésmente Demetrio, sin apartar la jarrita de delante de su rostro. Albánus se permitió una ligera sonrisa, torció los labios nada más. Nuestros planes, se avino a repetir. Entonces se borró aún ese matiz de gentileza. Los guardias fueron interrogados, ¿verdad, Vegentius? Al fin y al cabo, habían matado a Lord Melius. Vegentius asintió. Todos excepto el sargento, que desapareció de las casernas cuando mis leopardos de oro iban a arrestarlos. Créeme, fue la culpabilidad la que le empujó a huir. ¿Sabe algo? Sin duda, sabía con qué métodos había de ser interrogado, murmuró Demetrio. A menos que llevara la espada, dijo Albánus. ¿Qué dijeron los que han sido interrogados? Muy poco, dijo Vegentius con un suspiro. En su mayoría suplicaron clemencia. Todo lo que sabían es que les habían ordenado que detuvieran a un loco que estaba matando a muchos en el distrito mercantil. Le encontraron luchando con un bárbaro del norte y lo mataron. Cuando se dieron cuenta de que habían matado a un noble, el terror hizo que olvidaran la espada. Ni siquiera arrestaron al bárbaro. Seguía con vida, dijo Albánus sorprendido. Debía de ser un formidable espadachín. Vegentius rió con menosprecio. Melius apenas era capaz de distinguir la punta de una espada de su empuñadura. El arma proporciona destreza, dijo Albánus. 6 maestros de la esgrima fueron asesinados en su creación, y su sangre le empapó. Sus huesos alimentaron el fuego de la forja, y así se infundió la esencia de su arte en el metal. Herir y acuchillar, eso es lo único que sabe hacer Vegentius. La voz de Demetrio rezumaba desprecio. Pero el arte de la espada. Desenvainó su arma, doblando las rodillas, danzó sobre la alfombra de vivos colores, al tiempo que trazaba intrincadas figuras en el aire con su espada. Esa extravagancia puede ser útil en los duelos a primera sangre que celebran los aristócratas, dijo Vegentius,
con un visaje de desprecio. Pero de nada servirá en la batalla, cuando de la espada depende tu vida. Basta, gritó Albánus, callaos los dos. Suspiró cansadamente. Algún día les permitiría luchar para divertirse a su costa, y luego haría empalar al vencedor. Pero no era aquel el momento oportuno. Había trabajado durante 30 años para eso. Demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiada abyección sufrida como para permitir que lo arruinaran ahora. Ese bárbaro podría haberse llevado la espada. Encontradlo, hallar el arma. Yo ya he empezado a buscarla, dijo, pagado de sí mismo, el militar cuadrado de cara. He mandado aviso a Taras. Sus ratas callejeras se pasan la noche buscándolo. Bien, Albánus se frotaba las manos, y el sonido de su roce recordaba más bien al de 2 pergaminos. ¿Y tú, Demetrio, qué has estado haciendo para encontrar la espada? He hecho como unas 10.000 preguntas, replicó el esbelto noble en tono de hastío, desde la calle de los Lamentos a la casa de las 1000 orquídeas. No he averiguado nada. Si Vegentius me hubiera explicado lo de ese bárbaro, mi investigación habría sido mucho más fácil. Vegentius examinaba las uñas con sonrisa complacida. ¿Y quién iba a saber que estabas en la casa de las 1000 orquídeas? Solo ofrecen mujeres a sus clientes. Demetrio volvió a meter su espada en la vaina con la misma violencia con que la hubiera clavado en el corazón del militar. Antes de que pudiera abrir la boca, sin embargo, Albánus siguió hablando. No tenemos tiempo que gastar en mezquinas disputas. Encontrad la espada, robadla, compradla, me da igual, con tal de que la tenga en mis manos, y sin llamar la atención. ¿Y si su actual dueño ha descubierto ya sus propiedades?, preguntó Demetrio. En ese caso matadlo, dijo tranquilamente Albánus, sea hombre o mujer. Dicho esto se volvió para marcharse. Otra cosa, dijo Vegentius antes de que pudiera irse. Taras desea hablar contigo. Albánus se volvió de nuevo, y sus ojos echaban chispas negras. Esa escoria osa pedir audiencia. Tendría que estar lamiendo el empedrado en agradecimiento por el oro que ha recibido. Tiene miedo, dijo Vegentius. Él y algunos de los otros, que tienen alguna idea de lo que realmente buscan. Yo puedo intimidarlos, pero ni siquiera el oro mantendrá la disciplina. Si no te ven cara a cara y oyen de tus labios que todo irá como se los has explicado. Mitra los maldiga. Los ojos de Albánus se volvieron hacia los bajorrelieves de la pared. También se habría visto Brácoras obligado a tratar con tal gentuza. Muy bien, prepara tú el encuentro en algún lugar discreto. Así se hará, contestó el militar. Albánus de pronto sonrió, la primera sonrisa genuina que los otros dos veían en su rostro. Cuando ascienda al trono, ese Taras y sus asesinos serán desollados vivos en la plaza de los reyes. Un buen rey ha de mostrarse activo en proteger a su pueblo contra gentes de tal calaña. Soltó una risotada. Ahora marchaos. La próxima vez que nos veamos, procurad poder informarme de vuestro éxito. Se fue sin más ceremonias, igual que había venido, pues empezaba a sentirse ya por encima de las cortesías que los hombres ordinarios se ofrecen. Aquellos eran necios en todo caso, incapaces de ver que para él no eran muy distintos de Taras, ni que al final los trataría con la misma dureza, pues si traicionaban a un rey, también serían capaces de traicionar al siguiente. Ya en el interior de su mal iluminado dormitorio, se acercó con impaciencia a un recuadro de cristal transparente que tenía colgado en la pared. El fino cristal estaba desprovisto de todo adorno, si exceptuamos algunas marcas efectuadas en su borde, marcas de las que nada sobresalía. A la luz de un pequeño y sencillo trípode de oro, las marcas eran casi invisibles, pero guiados por una larga práctica, los dedos de Albánus tocaron las apropiadas en el orden apropiado, salmodiando en una lengua que llevaba muerta 3 milenios. Cuando retiró el dedo de la última, el cristal se oscureció hasta volverse de color azul plateado. Lentamente, algunas figuras tomaron forma en su interior.
En el cristal podía verse hombres que andaban y gesticulaban, pero no se oía ningún sonido. Albánus espiaba a Garián, quien se creía a salvo en el palacio real, que estaba reunido con Sulpicios de larga barba y con el calvo Malaric, sus dos consejeros más fieles. El rey era un hombre alto, musculoso, pues había pasado la juventud en el ejército, aunque ahora empezaba a echar barriga tras medio año de inactividad en el trono. Su prominente mandíbula, sus ojos oscuros, habían perdido algo de su antigua franqueza. El trono también había sido el responsable de ese cambio. Las manos de Albánus toquetearon de nuevo los bordes del cristal, y el rostro de Garián creció hasta ocupar todo el recuadro. ¿Por qué haces esto tan a menudo? La muchacha rubia que así había hablado le miraba con ojos gatunos del color del zafiro, tumbada en los cojines de satén del lecho. Se desperezaba lánguidamente y la piel le brillaba cual melifluo marfil en la penumbra, y sus piernas de bailarina parecían todavía más largas cuando estiraba los pies. Sus pechos grandes, aperados, se erguían cuando arqueaba su espalda esbelta. Albánus sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Por qué no dices nada?», le preguntó, y en su voz todo era pura inocencia. «Perra», pensó él, «porque así parece que él esté aquí, Sularia, viendo cómo su favorita se retuerce y gime debajo de mi cuerpo». «Eso es todo lo que ves en mí». Ahora le hablaba con tono seductor, cálido como una lamparilla de aceite, un medio para castigar a Garián. «Sí», respondió él con crueldad, «y si tuviera esposa o una hija, os turnaríais en mi cama». La muchacha se volvió hacia el rostro que mostraba el cristal. «Él no tiene tiempo para una favorita, y todavía menos para una esposa. Claro que tú eres el responsable de la mayor parte de las desgracias que le agobian. ¿Qué pensarían tus camaradas si supieran que has corrido el riesgo de meter en tu lecho a la favorita del rey?» «¿Es que corría algún riesgo?». Su rostro se endureció amenazadoramente. «Tú representas un riesgo». La joven se arrastró sobre los cojines hasta tenerlo de cara. Contoneaba las caderas para que en sus redondeces destacara la finura del talle. «Yo no represento ningún riesgo», dijo ella dulcemente. «Mi único deseo es servirte». «¿Por qué?», insistió él. «Al principio solo te quería para la cama, pero luego, por tu cuenta, empezaste a espiar en palacio. Venías y te postrabas a mis pies, y me decías en susurros quién había hecho esto y quién había dicho aquello. ¿Por qué?». «Poder», dijo ella en voz baja. «Es una capacidad que tengo, barruntar el poder en los hombres, distinguir a los hombres que tendrán poder. Tales hombres me atraen, como la llama atrae a las mariposas nocturnas. Siento el poder que hay en ti, mayor que el poder de Garián». «¿Sientes el poder?». Entrecerró los ojos y siguió hablando casi para sí mismo. «Yo también siento el poder dentro de mí. Siempre lo he sentido. He sabido que estaba aquí dentro. Nací para ser rey, para elevar a Nemedia al rango de imperio, y tú eres la primera, aparte de mí, que lo has comprendido. Pronto el pueblo tomará las calles de Belverus, con espadas en la mano, para exigir que Garián abdique a mi favor. Muy pronto. Y en ese día te elevaré a ti a la nobleza, Sularia, Lady Sularia. Se lo agradezco, mi rey». Albánus se desabrochó bruscamente el cinturón y se quitó la túnica, procurando que todo lo que sucedía en el lecho tuviera lugar ante los ojos de la imagen del cristal, como si ésta efectivamente hubiera podido verles. «Ven y adora a tu rey», ordenó. Mientras se dibujaba en sus labios una húmeda sonrisa, la muchacha se arrastró hacia él. Capítulo 4. Albánus, enfadado, se ajustó el cinto de su túnica bordada en oro y se dirigió a la alfombrada antecámara de sus aposentos. Las lámparas de oro iluminaban con luz tenue, en la que unos bajorrelieves contaban la vida de Brácoras, el antiguo y semilegendario rey de Nemedia, del que Albánus decía descender, tanto por su padre como por su madre, sin contaminación de ninguna otra sangre.
El noble de Aquilina Faz había dado órdenes de que le despertaran en cuanto hubiesen llegado los dos hombres que esperaba. Ni Vegentius ni Demetrio parecían haber dormido en absoluto. La sobrevesta del militar, adornada con la figura del leopardo de oro, estaba arrugada y húmeda de sudor, mientras que al joven se le veía ojeroso. —¿Qué habéis descubierto? —les preguntó Albánus sin más preámbulos. Demetrio se encogió de hombros y aspiró de su inseparable jarrita llena de hierbas aromáticas. Vegentius sintió ira y cansancio ante aquel tono perentorio y respondió con aspereza: —Nada, la espada había desaparecido. Olvidémosla, no la necesitamos. Y tú mismo condenaste a Melius cuando se la diste. Mitra sabe, de todos modos, que poco hemos perdido con su muerte. —¿Cómo iba yo a saber que esa arma maldita se adueñaría de su mente? —gritó Albánus, frotándose las manos para que no vieran cómo le temblaban. Logró dominarse. —La espada —dijo, más calmado ya— debe ser recuperada si se produce otro incidente como el de hoy. Si otro hombre muere con esa espada en la mano, Garián sabrá que la hechicería vuelve a obrar en Nemetia. Aunque le repugne la magia, sería capaz de llamar a un brujo a la corte para que le protegiera. ¿Creéis que permitiré que mis planes sean desbaratados con tanta facilidad? Nuestros planes, le recordó cortésmente Demetrio, sin apartar la jarrita de delante de su rostro. Albano se permitió una ligera sonrisa, torció los labios nada más. Nuestros planes, se avino a repetir. Entonces se borró aún ese matiz de gentileza. Los guardias fueron interrogados, ¿verdad, Vegentius? Al fin y al cabo, habían matado a Lord Melius. Vegentius asintió. Todos excepto el sargento, que desapareció de las casernas cuando mis leopardos de oro iban a arrestarlos. Créeme, fue la culpabilidad la que le empujó a huir. ¿Sabe algo? Sin duda, sabía con qué métodos había de ser interrogado, murmuró Demetrio. A menos que llevara la espada, dijo Albánus. ¿Qué dijeron los que han sido interrogados? Muy poco, dijo Vegentius con un suspiro. En su mayoría suplicaron clemencia. Todo lo que sabían es que les habían ordenado que detuvieran a un loco que estaba matando a muchos en el distrito mercantil. Le encontraron luchando con un bárbaro del norte y lo mataron. Cuando se dieron cuenta de que habían matado a un noble, el terror hizo que olvidaran la espada. Ni siquiera arrestaron al bárbaro. Seguía con vida, dijo Albano sorprendido. Debía de ser un formidable espadachín. Vegentius rió con menosprecio. Melius apenas era capaz de distinguir la punta de una espada de su empuñadura. El arma proporciona destreza, dijo Albánus. 6 maestros de la esgrima fueron asesinados en su creación, y su sangre la empapó. Sus huesos alimentaron el fuego de la forja, y así se infundió la esencia de su arte en el metal. Herir y acuchillar, eso es lo único que sabe hacer Vegentius. La voz de Demetrio resumaba desprecio. Pero el arte de la espada. Desenvainó su arma, doblando las rodillas, danzó sobre la alfombra de vivos colores, al tiempo que trazaba intrincadas figuras en el aire con su espada. Esa extravagancia puede ser útil en los duelos a primera sangre que celebran los aristócratas, dijo Vegentius con un visaje de desprecio, pero de nada servirá en la batalla cuando de la espada depende tu vida. Basta, gritó Albánus, callaos los dos. Suspiró cansadamente. Algún día les permitiría luchar para divertirse a su costa, y luego haría empalar al vencedor. Pero no era aquel el momento oportuno. Había trabajado durante 30 años para eso. Demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiada abyección sufrida como para permitir que lo arruinaran ahora. Ese bárbaro podría haberse llevado la espada. Encontradlo, hallar el arma. Yo ya he empezado a buscarla, dijo, pagado de sí mismo, el militar cuadrado de cara. He mandado aviso a Taras. Sus ratas callejeras se pasan la noche buscándolo. Bien, Albano se frotaba las manos, y el sonido de su roce recordaba más bien al de 2 pergaminos.
¿Y tú, Demetrio, qué has estado haciendo para encontrar la espada? He hecho como unas 10.000 preguntas, replicó el esbelto noble en tono de hastío, desde la calle de los Lamentos a la casa de las 1000 orquídeas. No he averiguado nada. Si Vegentius me hubiera explicado lo de ese bárbaro, mi investigación habría sido mucho más fácil. Vegentius examinaba las uñas con sonrisa complacida. ¿Y quién iba a saber que estabas en la casa de las 1000 orquídeas? Solo ofrecen mujeres a sus clientes. Demetrio volvió a meter su espada en la vaina con la misma violencia con que la hubiera clavado en el corazón del militar. Antes de que pudiera abrir la boca, sin embargo, Albánus siguió hablando. No tenemos tiempo que gastar en mezquinas disputas. Encontrad la espada, robadla, compradla, me da igual, con tal de que la tenga en mis manos, y sin llamar la atención. ¿Y si su actual dueño ha descubierto ya sus propiedades?, preguntó Demetrio. En ese caso matadlo, dijo tranquilamente Albánus, sea hombre o mujer. Dicho esto se volvió para marcharse. Otra cosa, dijo Vegentius antes de que pudiera irse. Taras desea hablar contigo. Albánus se volvió de nuevo, y sus ojos echaban chispas negras. Esa escoria osa pedir audiencia. Tendría que estar lamiendo el empedrado en agradecimiento por el oro que ha recibido. Tiene miedo, dijo Vegentius. Él y algunos de los otros, que tienen alguna idea de lo que realmente buscan. Yo puedo intimidarlos, pero ni siquiera el oro mantendrá la disciplina. Si no te ven cara a cara y oyen de tus labios que todo irá como se los has explicado. Mitra los maldiga. Los ojos de Albánus se volvieron hacia los bajorrelieves de la pared. También se habría visto Brágoras obligado a tratar con tal gentuza. Muy bien, prepara tú el encuentro en algún lugar discreto. Así se hará, contestó el militar. Albánus de pronto sonrió, la primera sonrisa genuina que los otros dos veían en su rostro. Cuando ascienda al trono, ese Taras y sus asesinos serán desollados vivos en la plaza de los reyes. Un buen rey ha de mostrarse activo en proteger a su pueblo contra gentes de tal calaña. Soltó una risotada. Ahora marchaos. La próxima vez que nos veamos, procurad poder informarme de vuestro éxito. Se fue sin más ceremonias, igual que había venido, pues empezaba a sentirse ya por encima de las cortesías que los hombres ordinarios se ofrecen. Aquellos eran necios en todo caso, incapaces de ver que para él no eran muy distintos de Taras, ni que al final los trataría con la misma dureza, pues si traicionaban a un rey, también serían capaces de traicionar al siguiente. Ya en el interior de su mal iluminado dormitorio, se acercó con impaciencia a un recuadro de cristal transparente que tenía colgado en la pared. El fino cristal estaba desprovisto de todo adorno, si exceptuamos algunas marcas efectuadas en su borde, marcas de las que nada sobresalía. A la luz de un pequeño y sencillo trípode de oro, las marcas eran casi invisibles, pero guiados por una larga práctica, los dedos de Albánus tocaron las apropiadas en el orden apropiado, salmodiando en una lengua que llevaba muerta 3 milenios. Cuando retiró el dedo de la última, el cristal se oscureció hasta volverse de color azul plateado. Lentamente, algunas figuras tomaron forma en su interior. En el cristal podía verse hombres que andaban y gesticulaban, pero no se oía ningún sonido. Albánus espiaba a Agarián, quien se creía a salvo en el palacio real, que estaba reunido con Sulpicios de larga barba y con el calvo Malaric, sus 2 consejeros más fieles. El rey era un hombre alto, musculoso, pues había pasado la juventud en el ejército, aunque ahora empezaba a echar barriga tras medio año de inactividad en el trono. Su prominente mandíbula, sus ojos oscuros, habían perdido algo de su antigua franqueza. El trono también había sido el responsable de ese cambio. Las manos de Albánus toquetearon de nuevo los bordes del cristal, y el rostro de Agarián creció hasta ocupar todo el recuadro. ¿Por qué haces esto tan a menudo? La muchacha rubia que así había hablado le miraba con ojos gatunos del color del zafiro, tumbada en los cojines de satén del lecho.
Se desperezaba lánguidamente y la piel le brillaba cual melifluo marfil en la penumbra, y sus piernas de bailarina parecían todavía más largas cuando estiraba los pies. Sus pechos grandes, aperados, se erguían cuando arqueaba su espalda esbelta. Albano sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Por qué no dices nada?», le preguntó, y en su voz todo era pura inocencia. «Perra», pensó él, «porque así parece que él esté aquí, Sularia, viendo cómo su favorita se retuerce y gime debajo de mi cuerpo». «Eso es todo lo que ves en mí». Ahora le hablaba con tono seductor, cálido como una lamparilla de aceite, un medio para castigar a Garián. «Sí», respondió él con crueldad, «y si tuviera esposa o una hija, os turnaríais en mi cama». La muchacha se volvió hacia el rostro que mostraba el cristal. «Él no tiene tiempo para una favorita y todavía menos para una esposa. Claro que tú eres el responsable de la mayor parte de las desgracias que le agobian. ¿Qué pensarían tus camaradas si supieran que has corrido el riesgo de meter en tu lecho a la favorita del rey?» «¿Es que corría algún riesgo?». Su rostro se endureció amenazadoramente. «Tú representas un riesgo». La joven se arrastró sobre los cojines hasta tenerlo de cara. Contoneaba las caderas para que en sus redondeces destacara la finura del talle. «Yo no represento ningún riesgo», dijo ella dulcemente. «Mi único deseo es servirte». «¿Por qué?», insistió él. «Al principio solo te quería para la cama, pero luego, por tu cuenta, empezaste a espiar en palacio. Venías y te postrabas a mis pies, y me decías en susurros quién había hecho esto y quién había dicho aquello. ¿Por qué?». «Poder», dijo ella en voz baja. «Es una capacidad que tengo, barruntar el poder en los hombres, distinguir a los hombres que tendrán poder. Tales hombres me atraen como la llama atrae a las mariposas nocturnas. Siento el poder que hay en ti, mayor que el poder de Garián». «¿Sientes el poder?». Entrecerró los ojos y siguió hablando casi para sí mismo. «Yo también siento el poder dentro de mí. Siempre lo he sentido. He sabido que estaba aquí dentro. Nací para ser rey, para elevar a Nemedia al rango de imperio, y tú eres la primera, aparte de mí, que lo has comprendido. Pronto el pueblo tomará las calles de Belberus, con espadas en la mano, para exigir que Garián abdique a mi favor. Muy pronto. Y en ese día te elevaré a ti a la nobleza, Sularia, Lady Sularia. Se lo agradezco, mi rey». Albano se desabrochó bruscamente el cinturón y se quitó la túnica, procurando que todo lo que sucedía en el lecho tuviera lugar ante los ojos de la imagen del cristal, como si ésta efectivamente hubiera podido verles. «Ven y adora a tu rey», ordenó. Mientras se dibujaba en sus labios una húmeda sonrisa, la muchacha se arrastró hacia él. Capítulo 6. La calle de los lamentos, al alba, le venía de maravilla al humor de Conan. Los feos rastros del jolgorio de la noche ensuciaban el empedrado. Aquellos que aún se dejaban ver volvían a casa dando tumbos, con ojos legañosos y expresión güera en el rostro. Conan apartó escombros a su paso y siguió adelante, y respondió con otro gruñido a los gruñidos de los perros que devoraban los restos. Durante las últimas 10 noches había vivido un idilio en el mesón de Testis, entre los brazos de Aryan, y las pasiones y apetitos de la muchacha alimentaban los suyos propios, al tiempo que los saciaba. Estéfano se recreaba en los celos y en el vino, pero al recordar la cólera del Cimerio, optaba por callar la boca. Ordo, apresado por los atractivos de la esbelta Kerin, había traído sus pocas pertenencias desde otra posada, que había 3 calles más allá, y cada anochecer habían bebido los 2 hombres y se habían contado mentiras, hasta que los encantos de Aryan y Kerin los separaban. Así eran las noches, los días eran otra cosa. Conan se detuvo al oír que unas botas corrían tras él, y luego siguió adelante hasta que Ordo lo alcanzó. «¿Esta mañana también tienes mala suerte?», le preguntó el tuerto, fijándose en el rostro del Cimerio,
Conan asintió brevemente. Después que yo derrotara a los 3 guardias personales que ahora tiene a su servicio, Lord Geranius me ofreció 3 marcos de oro por hacer de jefe de los 3, más otros 2 cada 10 días. «Mala suerte», exclamó Ordo. «Por Mitra, eso es el doble de lo que suelen pagar a los guardias personales. Me siento tentado de abandonar el contrabando. Al menos no correría el peligro de acabar en el tajo del verdugo. Y debo jurar, con juramento solemne ante los magistrados de la ciudad, que no abandonaré su servicio, si él no me lo permite, durante 2 años», dijo Conan. «Ah». Conan dio con el puño en la palma de la otra mano, con un sonido como el de un bastón que golpea a cuero. Un borracho que volvía a su casa tambaleante dio un traspiés y cayó en un charco de vómito. Conan ni se fijó. «En todas partes es lo mismo», se quejaba. «Es lo mismo para las compañías libres y para los soldados de fortuna que trabajan por su cuenta. Todos exigen el juramento solemne, y algunos te piden 3 años, y eso si no llegan a pedir 5. Antes de que empezaran con los juramentos solemnes, rumió Ordo, algunos cambiaban de amo cada día, y cada vez ganaban una nueva moneda de plata. Mira, ¿por qué no entras al servicio de quien te ofrece más oro? Este Lord Geranius, por ejemplo. Y si algún día quieres marcharte, márchate, aunque él no te lo permita. Un juramento que reduce a la esclavitud un hombre no es un verdadero juramento. Y cuando lo haga tendré que irme de Belverus, quizá de Nemedia». Pasó un rato en silencio. Apartaba con las botas los pedazos de las jarras de vino rotas y sucios jirones de ropa. Por fin dijo: «Al principio, Ordo, lo de esta compañía libre era solo hablar por hablar. Ahora es algo más. No me pondré al servicio de nadie mientras no cabalgue al frente de mi propia compañía». «Tanto significa para ti», dijo Ordo con incredulidad. Esquivó el contenido de una tinaja llena de heces que alguien vaciaba por la ventana de un segundo piso y maldijo al autor del hecho, que ya no resultaba visible. «Sí», dijo Conan, ignorando los quejidos del otro acerca de lo que le había salpicado las botas. «Si al final lo sumamos todo, puede que resulte que un hombre no se tiene más que a sí mismo, nada, salvo una diestra fuerte y el acero que ésta sostiene. Y aún así, para destacar, para dejar alguna huella en el mundo, un hombre ha de ponerse al frente de otros. Yo fui ladrón, pero trepé hasta llegar a capitán del ejército turanio, y lo hice bien. No sé ahora hasta dónde pueda destacar, ni si el camino que sigo me llevará muy lejos, pero en todo caso, quiero llegar a donde mi seso y mi espada me lo permitan. Pienso poner en pie esa compañía libre». «Cuando la hayas puesto en pie», dijo secamente el tuerto, «asegúrate de que juren con juramento solemne». Entraron en la calle que llevaba al mesón de Testis. Mientras Conan reía, 3 hombres aparecieron y se interpusieron en la estrecha calle, todos sable en mano. Conan oyó a sus espaldas más pies calzados con botas y echó una rápida ojeada por encima del hombro. Otros 2 hombres detrás les impedían la retirada. La espada del cimerio salió con un silbido de su vaina de chagrén. Ordo, desenvainando también, se volvió para hacer frente a los que venían por atrás. «Apartaos», dijo Conan a los 3 que tenía delante. «Ganaos el pan con un trabajo más fácil». «No se nos dijo que le acompañaría otro hombre», murmuró el que estaba a la izquierda de Conan, y una mueca se esbozó en su rostro descarnado, que recordaba al de una rata. El de la derecha, cuya cabeza rapada relucía a la luz del sol, desenvainó incómodamente la espada. «No podemos acabar con solo uno de los 2. Aquí solo hallaréis la muerte», dijo Conan. Con la mano izquierda aflojó la aguja de bronce que le sujetaba la capa y se echó sobre el brazo la prenda adornada con pieles. El jefe de los otros, pues el hombre alto de barba rala que había en el centro claramente lo era, habló por primera vez. «Matadlos», dijo, y trató de asestar un mandoble al vientre de Conan. Con gracia de pantera, el musculoso cimerio se apartó a un lado e hizo que la espada de su enemigo se enredara en la capa, a la vez que propinaba un fuerte puntapié a la entrepierna del sujeto. Al mismo tiempo,
Conan paraba con la espada una acometida del rapado. Farfullando, el jefe de los otros trató de levantarse, pero Conan se volvió y con el pie izquierdo golpeó al hombre en su barbuda cabeza, arrojándola a los pies de la cara de rata, que en aquel momento arremetía. Ambos cayeron por tierra rodando. El atacante de cabeza rapada dudó, miró asombrado a los compañeros que estaban en el suelo y murió por ello. El afilado acero de Conan le seccionó la garganta hasta la mitad. Mientras caía de rodillas, brotó de su herida un chorro de brillante sangre roja y cayó de bruces sobre las inmundicias de la calle. El cara de rata logró volver a ponerse de pie e intentó un mandoble desesperado. La espada de Conan rechinó al parar la del otro, al obligarle a bajarla, al deslizarle por encima del acero de su oponente, al clavarse en el pecho del villano. Conan le dio una patada al cadáver para liberar la espada, y éste se derrumbó al lado del otro, y se dio la vuelta para encontrarse con que el que era el jefe ya estaba en pie, y su rostro barbado hervía de rabia. Atacaba ya al corpulento Cimerio antes de que éste acabara de volverse, y le miró con asombro cuando cayó de hinojos. El acero de Conan le hizo un corte sangriento en el abdomen. El hombre alto chilló como una mujer y soltó la espada en un intento de impedir que los intestinos se le desparramaran, agarrándolos con sus manos frenéticas. Sus ojos ya tenían el color de la muerte antes de que su cuerpo cayera sobre el sucio empedrado. Conan buscó a Ordo con la mirada, a tiempo para ver cómo el tuerto decapitaba al segundo de sus atacantes, mientras la cabeza todavía rodaba por el suelo. Ordo se volvió y miró a Conan ferozmente. Perdía sangre por un corte en su brazo armado y por otro, más pequeño, en la frente. «Ya soy demasiado viejo para esto, Cimerio». «Siempre lo dices». Mientras hablaba, Conan se agachó para examinar las bolsas de los hombres que acababa de matar. «Créeme, estoy viejo», insistió Ordo. «Si estos no hubieran sido tan necios como para charlar entre ellos y vacilar mientras nos aprestábamos, solo hubiera quedado de nosotros carne para perros. Y aun siendo como eran, estos dos han estado a punto de cortarme el depósito de las judías. Ya te digo yo que estoy demasiado viejo». Conan se apartó de los cuerpos con 6 marcos de oro recién acuñados. Los hacía saltar sobre la palma de la mano. Aunque fueran necios, alguien los envió tras uno de nosotros, alguien que iba a pagar marcos de oro por una muerte. Se volvió hacia los 2 que Ordo había matado. Te encontrarás con que cada uno de ellos tiene 2 monedas de estas. Ordo murmuró un juramento y se agachó para registrar los cadáveres que quedaban, y se puso luego en pie con 4 monedas. El tuerto las apretó fuertemente con el puño. Ese de la cara de rata dijo que no esperaban a 2. Mitra, ¿quién habrá pagado 10 monedas de oro por hacer matar a uno de nosotros? Un muchacho desgarbado salió arrastrando los pies de un callejón, a menos de una docena de pasos de allí. Al ver los cadáveres quedó boquiabierto y con un grito de horror salió corriendo. Sus sollozos dejaron de oírse cuando se alejó. «Comentémoslo en el Testis», dijo Conan, «antes de que se nos reúna un público». «Con la suerte que tenemos», murmuró Ordo, «será la primera vez en medio año que la guardia de la ciudad patrulle por las calles». La tortuosa calleja que llevaba hasta la posada no era larga, pero obviamente ninguno de los que allí estaban había oído los sonidos de lucha. Solo Kerim les miró por segunda vez cuando entraron. En aquellas horas de la mañana, pocos de los artistas estaban allí, y no se oía el mismo estruendo que al anochecer. «Ordo», dijo la esbelta muchacha, «¿qué ha pasado con tu brazo?» «He caído sobre una jarra de vino rota», replicó tímidamente. Ella le miró fijamente y se fue, y volvió al cabo de un momento con trapos limpios y una jarra de vino. Tras destaparla, vertió vino sobre la herida que Ordo tenía en el brazo. «No», gritó él, arrancándosela de la mano. La muchacha sonrió alegremente. «No duele tanto, Ordo». «No duele en absoluto», dijo él rezongando. «Pero te voy a enseñar lo que se hace con el vino». Y se llevó a los labios la jarra de arcilla, impidiendo con su mano libre que ella volviera a quitársela.
Cuando por fin se detuvo para tomar aliento, ella se la quitó, vertió un poco de vino que quedaba en un paño y se lo pasó por la frente. «Estate quieto, Ordo», le dijo, «luego te traeré más vino». Conan se fijó en que había en la taberna un rostro extraño en la posada, un joven apuesto, que vestía una túnica de terciopelo rojo con ricos bordados. Estaba sentado a la esquina de una mesa y charlaba con Graecus, un atezado escultor que solía pasar mucho tiempo en compañía de Estéfano. Como se había enterado de que alguien podía querer su muerte, Conan desconfiaba de los extraños. Tocó a Kerim en el brazo. «Ese hombre», dijo, «el que habla con Graecus, ¿quién es? Parece demasiado bien vestido para ser un artista». «Demetrio, un artista», dijo ella con un bufido de enojo. «Es un bujarrón y un holgazán. Dicen que es hombre de ingenio, pero yo nunca se lo he notado. A veces le da por venir a deslumbrar a aquellos de nosotros que se dejan deslumbrar por los de su calaña, cuando no está por los burdeles». «¿Crees que es él?», preguntó Ordo. Conan se encogió de hombros. «¿Él o algún otro?» «Por Erebo, Cimerio, soy demasiado viejo para esto». «¿De qué estáis hablando vosotros dos?», preguntó Kerim. «No, tanto me da no saberlo». Se levantó y se llevó a Ordo de la mano, como un fauno que guiaba a un oso. «El corte ese que tienes en el brazo necesita ungüento y también vino». «Cuando vuelva», dijo Ordo gritándole a Conan por encima del hombro, «empezaremos a buscar a los hombres que necesitamos». «Cortesía del enemigo, ¿eh?» «Hecho», respondió el cimerio y luego se levantó. «Y traeré esa espada, quizá nos den una moneda o dos por ella». En su cuarto del piso de arriba, el cimerio apartó una de las tablas del suelo que había aflojado y sacó la espada de serpentina hoja. La luz de la ventana alcanzaba su acero refulgente y se reflejaba en los adornos de plata de sus gavilanes. Del arma se alzaba un aroma de impureza, como de un miasma. Al levantarse envolvió la espada con su capa, rasgada ahora por el mandoble de aquel hombre alto. Aún el sostenerla en la mano la revolvía el estómago, como no se lo había revuelto la primera vez que mató a un hombre. Cuando Conan volvió a la taberna, se encontró con que el hombre de la túnica de terciopelo rojo esperaba al pie de la escalera y sostenía una jarra de hierbas aromáticas ante su nariz aquilina. Entrecerraba los ojos con una lánguida indolencia, pero el cimerio notó que en la empuñadura de su espada se apreciaba el desgaste y en la mano que sostenía la jarra, callos de espadachín. Pasó de largo. «Un momento, por favor», dijo aquel hombre esbelto. «Me llamo Demetrio, colecciono espadas antiguas y ha llegado a mis oídos que tú tienes una y querría comprártela». «No recuerdo haberlo dicho», replicó el cimerio. Había una cualidad viperina en aquel hombre que no le gustaba, la del que puede sonreír y estrechar la mano, y al mismo tiempo acuchillarle en el corazón. Con todo le siguió escuchando. «Quizás solo lo haya imaginado», dijo amablemente Demetrio. «Si no es antigua no me interesa, pero si lo fuera, estaría dispuesto a comprarla». Miró el bulto que el cimerio llevaba bajo el brazo, envuelto en la capa. «¿La llevas ahí?» Conan metió la mano entre los pliegues de la capa y sacó el arma. «Esta es la espada», dijo, y cayó al ver que Demetrio daba un salto atrás, llevando la mano a su propio acero. El cimerio le alargó la espada, ofreciéndole la empuñadura. «¿Quieres sopesarla?» «No», respondió con tembloroso susurro. «Solo con verla ya sé que me interesa». Los labios de Demetrio estaban tensos, pálidos. Conan tuvo la extraña sensación de que aquel hombre temía a la espada, pero menospreció aquella ocurrencia por su misma estupidez. Dejó el arma sobre una mesa cercana. Sentía que su mano se ensuciaba con solo tocarla, y eso también era una estupidez. Demetrio tragó saliva y pareció que respiraba con más facilidad al ver que el otro había soltado la espada. «¿Tiene alguna propiedad, algún poder mágico?», dijo sin mirar al cimerio. Conan negó con la cabeza. «No que yo sepa». Habría podido pedir más por la espada, diciendo que sí lo tenía,
pero el otro habría refutado fácilmente sus afirmaciones. «¿Qué me darás?» «3 marcos de oro», respondió Demetrio sin dudar. El corpulento cimerio parpadeó. Él había pensado que solo le pagarían algunas monedas de plata, pero si la espada tenía algún valor para aquel joven, convenía regatear. «Por una espada tan antigua», dijo, «muchos coleccionistas me darían 20. El hombre esbelto le miró con perspicacia. «No llevo tanto dinero», murmuró. Asombrado, Conan se preguntó si la espada habría pertenecido a algún rey de la antigüedad. Demetrio ni siquiera había intentado un amago de regateo. Su experto ojo de ladrón calculó el precio del brazalete con incrustaciones de amatistas de Demetrio en 50 marcos de oro, y el pequeño imperdible adornado con un rubí que le sujetaba la túnica en el doble de esa cantidad. Supuso que el hombre no tendría demasiado problema para pagarle los 20 marcos. «No me importaría esperar», empezó a decir Conan, pero Demetrio se quitó el brazalete de la muñeca y se lo dio. «¿Quieres quedarte con esto a cambio?», preguntó el individuo. «No quiero arriesgarme a que otro la compre mientras yo voy por dinero. Vale más de 20 marcos, te lo aseguro, pero dame también la capa, porque no quiero ir enseñando una espada así por estas calles». «La espada y la capa son tuyas», dijo el cimerio, y rápidamente canjeó la prenda de piel por el brazalete. Cuando tuvo en la mano el oro incrustado de amatistas, sintió que la alegría estallaba en su pecho. Ya no dependía de aquellas 100 monedas para reclutar hombres, tenía en la mano literalmente su compañía libre. «Querría preguntarte», dijo además, «¿por qué esta espada es tan valiosa? ¿Es que perteneció a algún rey antiguo o un héroe?» Demetrio hizo una pausa en su cuidadosa labor de envolver la espada con la capa. Cuidadosa, pensaba Conan, y cautelosa, como si se hubiera tratado de un animal peligroso. «¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre esbelto. «Me llamo Conan». «Tienes razón, Conan, es la espada de un rey antiguo. De hecho, podría decirse que es la espada de Brácoras». Y rió como si hubiera contado el chiste más gracioso de su vida. Todavía riendo, acabó de envolver la espada, cargó con ella bajo el brazo y se fue por la calle a toda prisa. Capítulo 7. Albano se detuvo en la puerta. El tosco bulto de piel que llevaba bajo el brazo parecía fuera de lugar en aquella estancia adornada con tapices, cuyo suelo de mármol estaba cubierto de alfombras. Sularia estaba sentada frente a un alto espejo. Una túnica de seda dorada cubría sus hombros cremosos, y una esclava arrodillada cepillaba la hermosa seda que tenía por cabello. Al ver la imagen del hombre en el espejo, Sularia dejó caer la túnica, para así enseñarle sus generosos pechos. «Me has traído un regalo», dijo Sularia. «Si es así, lo has envuelto de extraña manera». Se examinaba el rostro en el espejo, y se puso carmín en las mejillas con un cepillito de piel. «Esto no es para ti», dijo él riendo, «es la espada de Melius». Con una llave que pendía de un collar de oro que llevaba al cuello, abrió un gran cofre lacado que había al lado de la pared, dándole la vuelta a la llave primero en un sentido, luego en otro, siguiendo una precisa combinación. Si la combinación no era seguida con exactitud, le había contado a Sularia, un artificioso sistema de tubos y cámaras de aire arrojaría dardos venenosos al rostro del manipulador. Albanus abrió la tapa del cofre y, dejando a un lado la raída capa, depositó cuidadosamente la espada en el lugar en que la había destinado. Tenía allí los libros encuadernados en piel de virgen de la antigua Aquerón, cubiertos con sedas, y los instrumentos más importantes de cuantos hallara en el gabinete taumatúrgico. Sus dedos se demoraron un momento tocando un manojo de pergaminos y lienzos enrollados. Aunque todavía no tuviera ninguna importancia mágica, aquellos bocetos y dibujos de Garián merecían un lugar en el cofre. En un puesto de honor, sobre un cojín de seda, en lo alto de un soporte de oro, había una esfera de cristal del color azul más profundo, en la cual danzaban y centellaban algunas motas plateadas. Dejando caer por fin la túnica al suelo, Sularia se le acercó totalmente desnuda,
Se lamía persistentemente los labios al tiempo que miraba la espada. «¿Es esta la espada que ha matado a tantos? No es peligrosa. No deberías destruirla». «Es demasiado útil», contestó él. «De haber sabido lo que ahora sé, no la hubiera dejado en manos de ese necio de Melius. Esas runas de la hoja me han permitido por fin desentrañar su secreto, que hasta ahora estaba enterrado en los grimorios». «¿Pero por qué Melius se puso a matar de aquella manera?» «Al ser forjada el arma, las esencias de 6 maestros espadachines fueron encerradas en su acero». Pasó los dedos por encima de la hoja y sintió el poder que había sido empleado en su forja. Aquel poder sería suyo, un poder que superaba la comprensión de la mente humana, que estaba mucho más allá del de los reyes terrenos. Y en ese encierro enloquecieron. Alargó la mano como para coger la espada, pero se detuvo cuando ya casi tocaba la empuñadura. Si una mano agarra 3 veces esta empuñadura para emplear la espada, la mente que la guía es desgarrada y se mezcla con la locura de esos antiguos maestros. Escapa, mata y escapa, mata, mata. Gritó esta última palabra y miró a Sularia. La muchacha estaba boquiabierta y miraba con el temor pintado en sus ojos azules la mano que se acercaba a la empuñadura. «¿Cuántas veces has empleado la espada?», murmuró. Él echó a reír y apartó la mano. En vez de la espada cogió la esfera de cristal y la sostuvo con delicadeza, casi con reverencia, aunque sabía que no había poder bajo el cielo que pudiera ni siquiera rayar su superficie, frágil en apariencia. «¿Temes a la espada?», le preguntó él con suavidad. Su mirada adamantina llegaba al corazón de aquella esfera de cobalto. «Es esto lo que hay que temer, pues sirve para evocar y controlar a una entidad, un demonio, un dios, no lo sé, pero se trata de una entidad tan poderosa que incluso en los libros de Aquerón se habla de ella en susurros, llenos de temor reverencial. Y él iba a ser dueño de aquel poder, dueño de más poder del que tenían todos los reyes de todas las naciones del mundo. Su respiración se aceleró al pensarlo. Nunca había osado evocar a aquella entidad, pues el mismo acto entrañaba peligro para el evocante, peligro del que el amo acabara viéndose a sí mismo esclavizado, convertido en la mascota mortal de un monstruo inmortal que podía pasar la eternidad riéndose a su costa. ¿Pero acaso no descendía él de Brágoras, el antiguo rey héroe que había matado al dragón Chutakar y encadenado al demonio Dargon en los abismos del mar occidental? Casi espontáneamente, las palabras del ritual de evocación empezaron a surgir de sus labios. Afar Merrod, Omini Descan et Farbe Lan, Opeham Christi. Mientras decía las palabras, el sol se oscurecía sobre la ciudad como si hubiera llegado el ocaso. Los relámpagos retumbaban y se entrecruzaban en un cielo sin nubes, y con un sordo estrépito la tierra empezó a temblar. Albanus se tambaleó, mirando en torno a sí, con repentino pánico, las paredes que se estremecían como ropa tendida a la brisa. Aquello era prematuro. Había sido una locura intentarlo, pero con todo, aún no había terminado el encantamiento. Quedaba una oportunidad. Rápidamente volvió a dejar la esfera, que ahora brillaba, en su cojín, dentro del cofre lacado. Con gran cuidado dejó su mente en blanco. No había de quedar en el más mínimo pensamiento relacionado con el acto de la evocación. Ningún pensamiento, ninguno. Lentamente, la luz que brillaba en la esfera de cristal se apagó, y la tierra dejó de temblar. Los relámpagos perdieron fuerza y cesaron. Se hizo otra vez la luz en la ciudad, como si de un nuevo amanecer se hubiera tratado. Durante largo rato, Albanus no miró a Sularia. Estaba pensando que, si ella llegaba a decir una palabra, una única palabra del necio espectáculo que él había dado, la destriparía y la estrangularía con sus propias entrañas. Por una única palabra se volvió hacia ella, y su rostro era tan oscuro como aquel que cubre la capucha del verdugo. Sularia le miró con ojos preñados de pura lujuria. «¡Cuánto poder!», dijo en susurros. «¡Cuánto poder posees!
Casi temo quedar ciega al mirarte. Respiraba entrecortadamente. ¿Es así como vas a destruir a Agarián? El ánimo de Albanus se elevó, así como su orgullo. Agarián no merece tanto honor, dijo con sorna. Voy a crear un hombre, a darle vida con mis propias manos, y con él arrastraré al usurpador a su perdición. «Tan poderoso eres», exclamó ella, e hizo gesto de quitarle importancia. «Esto es mera fruslería, ya lo hice en otra ocasión, y esta vez no repetiré los errores de aquella». De pronto la agarró por el cabello, la arrastró hasta el suelo, la penetró por la fuerza, aunque la joven lo hubiera aceptado con agrado. Y no solo con agrado. «Nada se interpone en mi camino», dijo mientras se tendía sobre ella. La muchacha siguió, y él, en su chillido, oyó el chillido del pueblo que aclamaría a su rey, a su dios. Cefana se levantó de los cojines de su lecho. Las exuberantes redondeces de su cuerpo estaban sudorosas tras hacer el amor. Con cada movimiento se mecían sus firmes senos. El hombre que estaba en la cama, un joven esbelto, capitán de los leopardos de oro, se apoyó perezosamente sobre el codo. Sus ojos oscuros le miraron con adoración. «Es que eres una bruja, Cefana. Cada vez creo que voy a morir de placer. Cada vez creo haber pasado ya por todo el éxtasis que puede darse en el mundo. Y cada vez me das más del que podría haber imaginado». Cefana sonrió satisfecha. «Y con todo, Baetis, creo que te estás hartando de mí». «Nunca», dijo él con fervor, «debes creerme. Tú eres Derketo, que ha bajado a la tierra. Pero me niegas un pequeño capricho». «Cefana», gimió él, «no sabes qué es lo que me pides, mi deber». «Un pequeño capricho», dijo ella de nuevo, al mismo tiempo que volvía calmosa al lecho. Los ojos del hombre la miraron anhelantes. No se trataba de una esbelta chicuela, sino al contrario, de una mujer de curvas pronunciadas, una maravilla, calismatía y calipigía, que encendía el anhelo en los ojos de todo hombre. Trató de asirla con el brazo, pero la mujer retrocedió. «Basta con que dejes alzado el pestillo de una puerta, Baetis», dijo suavemente. «Un corredor que no está vigilado. Le vas a negar a tu rey una sorpresa, los mismos placeres que tú gozas ahora». El joven capitán respiró pesadamente y cerró los ojos. «Yo al menos habré de estar allí», dijo por fin. «Por supuesto», replicó ella al instante y montó sobre él. «Por supuesto, Baetis, amor mío». La sonrisa de la mujer era vulpina y el brillo de sus ojos violáceos indómito, que Albanus elaborara planes a largo plazo. Ella atacaría mientras él todavía meditaba el curso de acción. Era una lástima que Baetis tuviera que morir con Agarián, pero eso había de suceder más adelante. Suspirando satisfecha, se entregó al placer. Ahora puedes ser miembro del canal. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.